te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es... Queridos hermanos, quienes habla el Padre Agustín, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro programa más del zapato de encuentro, el zapato que pisa la tierra, el que es realista, el zapato del misionero, quizá las sandalias, pero en este caso el zapato. Y también el zapato que pisa la tierra para subir al cielo, buscar las cosas de arriba, ¿no? En nuestro programa intentamos al menos buscar las cosas de arriba, sobre todo la verdad, que es siempre Cristo, la semilla del verbo, ¿no? Cristo, y todo lo que pertenece a la verdad. Hemos estado hablando, hemos escuchado una hermosa y brillante reflexión sobre la biografía del padre Castellani, con el padre Biestro, maravillosa y brillante y profunda. Ahora tenemos otra especialista en el padre Castellani, Liliana Pinchioli, que en primer lugar hay que decir, como gran mérito, tiene 7 hijos, de los cuales 3 de ellos son religiosos. Uno es sacerdote, está en Roma, tiene un año de sacerdote, ¿no? En Roma. Sí. Pablo, En Fossanova, Ignacio. Ignacio, en Fossanova, muy inteligente también, un poeta también, ¿eh? Sí. Y después una hija que está de contemplativa en Génova y un hijito chiquito que es menor. Novicio. Novicio. Un novicio. Novicio. Un novicio, sí, Perdón. Bien, ahora sí. Y bueno, Liliana va a hablar sobre el Leonardo Castellani para que lo leamos, o sea, para aproximarnos a su lectura, para conocer y van a descubrir, porque mientras más conocemos a los grandes, en este caso los grandes argentinos, que a veces admiramos los de afuera y no los de adentro, más vamos a tener afirmada nuestra identidad como argentinos, que es grande, ¿no? En Argentina tenemos personas grandes, entre otros el padre Castellani, ¿no es cierto? Liliana Pinchiroli ha hecho su licenciatura en el año 1994 en la Universidad Nacional de Cuyo, en letras, ¿no es cierto?, sobre el tema aproximación del pensamiento poético del padre Castellani. En el 96 se graduó en la universidad como profesora en letras, que fue el mejor promedio, ¿no? En lenguas clásicas. En el 2017, hace poco, obtuvo el grado, me acuerdo, yo estaba acá, de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, con la tesis Busco la isla de Jauja, el padre Castellani, ¿no se entiende? Sé lo que busco y quiero. Jauja como clave de lectura en la obra del padre Castellani. Participó en numerosos congresos como expositora y organizadora, etc. Ha publicado innumerables artículos en revistas y libros sobre la literatura regional y nacional, etc., ¿no? Muy extenso su trayectoria como profesional en esta materia. Ha prologado libros importantes como Salvat, que yo lo conocí, ¿sí? Este hombre grandioso, ¿no? Sí. El poeta y cantor Salvat. Ha prologado libros Al modo del Martín Fierro, 2, de Miguel Salvat, y Don Quijote como ideal del hombre, de Edmundo Gelón, etc. Bueno, hay muchas cosas más que no, es muy extenso. Y también homilías inéditas, también, ¿no? Lo ha prologado ese libro. Hermoso, que me está mostrando la tapa, enseguida lo vamos a ver. A ver, ¿lo podemos ver el librito? Así, hay más y ponerlo ahí en una. A ver, ¿ves? Gracias, Lilian. Ahora te presento. Bueno, muy bien.
Ahora sí. Bueno, la presentamos entonces a Liliana Pinchiroli. Y la primera pregunta que te hacemos, Liliana, ahora sí, mucho gusto. ¿Qué tal, Liliana? Es un placer, es un agrado presentarte ante la audiencia, ante tanta gente que está escuchando, no solamente desde La Plata, donde está la radio FM Creación, sino radio FM del Padre Apuz en Tucumán, Concepción del Tucumán. La radio se llama Morenita del Valle, hermoso nombre, la Virgen del Valle. Y después Radio Muriendo de Mendoza. Bueno, te quería preguntar, yo lo trato de vos porque hace mucho que te conozco. Sí. ¿Por qué leer a Castellani? A ver, ¿quién es Castellani? ¿Quién es? La gente quiere saber. Y bueno, a modo así coloquial, te pregunto, Liliana. Bueno, buen día. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, porque siempre es un gusto poder conversar sobre el padre Castellani. ¿Y por qué leerlo? Hay varios motivos, varias razones, y también dependerán del lector lo que cada uno busque en él. Pero algunas podemos resumir. En primer lugar, porque es muy agradable. Vivimos en una época de mala literatura, literatura sombría, literatura terrorífica, de mal gusto. Sí. Y entonces leer al padre Castellani es leer obras bien escritas, bien pensadas, agradables, y por el estilo del padre parece que uno está más manteniendo una conversación que leyendo un tratado demasiado sesudo. Entonces es realmente agradable leer al padre Castellani. Por supuesto, tiene su primera dificultad inicial, que veremos sobre el estilo, pero una vez que uno se familiariza con el modo de escribir, ya encuentra que no solamente va a leer un libro, sino que va a querer seguir leyendo hasta agotarlos. Uh-huh. Además, el padre Castellani enseña a pensar, que no es poco en esta época, ¿no? Que nos enseña a pensar. Lo más difícil, claro, lo más fácil es no pensar. Es no pensar. Y enseña a pensar porque sobre todos los temas que él va tocando y va tratando, da criterios. Y siempre pone algún principio filosófico, teológico, según corresponda, de la psicología. Entonces uno le enseña a discernir, a pensar bien y saber qué criterio tiene que tener en determinados aspectos, ya sea de la vida política, la vida social, temas de orden filosófico, teológico, o en el caso de mis propios estudios, el padre ya dijo, ¿no?, que había hecho mi primer trabajo de licenciatura sobre el pensamiento poético. A mí particularmente me ayudó a entender cómo se leen las obras, es decir, cómo se hace una sana crítica literaria. Entonces, fue un maestro en ese aspecto también. Entonces, cada uno, según sus intereses, puede encontrar que lo ilumina para el bien pensar en distintos aspectos de la vida. Uh-huh. Y además él es un autor tan culto y de una lectura tan amplia, tan universal, porque el padre Castellani se ha leído todos los clásicos. Digamos, no solamente tiene una formación filosófica, teológica, porque él tuvo sus estudios para sacerdote, sino que además hizo el doctorado en la Gregoriana, pero a la par tenía muchas lecturas literarias. Él hizo, digamos, la lectura de los grandes clásicos de la literatura universal y trataba de leerlos en sus lenguas originales, porque en literatura sabemos que la materia de la poesía, de la literatura, es la palabra y es el idioma. Entonces uno, para conocer bien una obra, un autor, tiene que leerlo en su lengua, porque una traducción ya es otra cosa. Entonces él leía a los autores en su lengua. Y entonces, cuando él escribe, siempre va citando, haciendo alusión a un autor, a otro, y es como que nos va presentando a nosotros a sus amigos. Claro. Y uno quiere leerlos, o dice, bueno, este estaría bueno leerlo, o aquel. Entonces, uno empieza también, no solamente lee a Castellani y se hace amigo de Castellani, sino de las lecturas de los amigos literarios de Castellani. Entonces uno le empieza a abrir muchas puertas de posibilidades de formación cultural. Uh-huh. Y además, no solamente nos lleva a los grandes pensadores, autores de la literatura y de la filosofía, sino que nos lleva también a leer de manera más rica la Sagrada Escritura. Porque en definitiva el texto central en Castellani es la Biblia, la Sagrada Escritura. Sí, sí.
De ahí parte y ahí vuelve. Digamos, está siempre, ¿verdad?, en su obra, porque él tiene muchos libros se han publicado que son compilaciones de las que fueron homilías suyas. Por ejemplo, Domingo de las Prédicas 1 y 2, el Evangelio de Jesucristo. O tiene estudios sobre las parábolas, ¿no?, las parábolas de Cristo. Y otros sobre el Apocalipsis. Digamos, su obra está profusamente dedicada a la Sagrada Escritura, pero también él lo va rumiando y al final de su vida él dice en un momento, cuando tenía alrededor de 70 años, dice, ahora ya me apetece solamente leer la Sagrada Escritura. No me apetece otra lectura. O sea, intelectualmente es como que ya pasó, ¿verdad?, por los grandes autores. Y ahora le apetece la Escritura. Se quedó con lo mejor. Se quedó con lo mejor. Y es verdad, porque después de dar todo el periplo, todo el recorrido, ¿a dónde va? Y al libro donde está la palabra de Dios, y decimos, si la materia de la literatura es la palabra, y ahora nos encontramos con el logos, así, por excelencia. Entonces, enseña a leer la Escritura. Hoy los católicos poco leen la Escritura, depende de qué católico, ¿no? Sí, pero en general es un texto que no es muy leído. No es muy leído. Entonces, es muy lindo poder acercarse a la Escritura de la mano del padre Castellani, claro, que enseña a leerlo. Porque es una mente privilegiada el padre Castellani. Sí. Aparte muy formado, ¿no? Él, digamos, no todos intuiciones, mucho obviamente ciencia, pero tiene esa manera de leer los textos que siempre hay alguna luz especial, una intuición, una frase que uno lo deja como rumiando. Eso, ¿no? te deja rumiando, pensando con algo que dijo y no se queda ahí. Y aparte, como es tan florida, no sé cómo llamarle su lectura, es muy poeta, muy artista, muy creativo y muy espontáneo a veces. Claro, porque en él se suma ese saber que él tiene, esa ciencia, todo lo que él ha estudiado, con sus dotes artísticas, porque tenemos que pensar que Castellani es poeta. A eso voy. Claro. Entonces, ¿cuál es su estilo propiamente? ¿Cómo lo definirías, el estilo del padre Castellani? Claro, bueno, él tiene estudios de distintos tipos, ¿no? Dijimos que estudia para, digamos, sus estudios propios de sacerdocio, después estudia la teología, estudia psicología, porque él cuando termina sus estudios en la Gregoriana, después hace un petit doctorado en la Sorbona sobre psicología, que lo que fue su tesina es un libro que se llama Catequesis Católica en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Esa fue su tesina para ese doctor. Entonces sabe, digamos, de distintas ciencias, pero a la vez él tiene un talento literario. Entonces todo lo que escribe es muy ameno. Claro. Se nota que está escrito con ese estilo del poeta que encuentra la frase apropiada, la manera hasta agradable de llegar, deleitosa. No son libros serios, severos, claro. Digamos, contienen mucho contenido, pero a la vez de una manera que nota el talento artístico. Claro. Imágenes, figuras, citas literarias. Y además, como Castellani tenía dos ministerios, podemos decir, el ministerio sacerdotal, que sabemos que la enseñanza sacerdote básicamente es en las homilías o en los sermones, ¿verdad? Donde se manifiesta al público homilías, sermones. Sí. Pero también él trabajó mucho como periodista. Digamos, el periodista tiene que escribir artículos de salida rápida, es decir, que salen en revistas científicas, literarias. Y entonces el tono, tanto de las homilías y de los sermones como de los artículos periodísticos, son muy dialogales, porque él se está dirigiendo a un público concreto, al que está viendo, en el caso del ministerio sacerdotal, o al público lector de los diarios o de las revistas donde él publicaba. Entonces tiene ese estilo muy dialogal, escribe como quien habla. Qué lindo, porque además se encarna en la cultura, bueno, sí, se entiende, y se encarna en la gente de modo claro. Y uno cuando lo lee es como que lo estuviera escuchando, tiene muchas frases muy coloquiales. Y muchas apelaciones al auditorio. Entienden, díganme esto, si no es así o asá, o ustedes verán. Entonces uno siente que está involucrado en esa conversación. Por eso yo decía que leer a Castellani como estar más o menos como conversando con él. Y además muchas citas, y ilustra lo que va diciendo con ejemplos, con anécdotas, con poesías, con citas de la filosofía y la teología, dijimos, bíblicas o literarias.
Entonces su estilo es así. A veces pareciera un poco desordenado, pero no, hay que pensar que está en ese marco, por un lado, del artículo periodístico, del ensayo, que se compone con cierta improvisación, que él lo improvisaba porque él lo escribía y después lo decía. Por eso se conservan sus homilías, que el padre Biestro ha podido compilar, porque él las escribía, pero con un tono muy dialogal. Por eso es tan ameno. Y también hay que tener en cuenta que su lengua, digamos, el idioma que él usa es la lengua española, estándar, pero con muchos arcaísmos. Por ejemplo, el arcaísmo son palabras que se han usado antiguamente en la lengua, pero que se han caído en desuso. Por ejemplo, cuando él une la preposición de con el pronombre, el pronombre posesivo, el demostrativo. Por ejemplo, dice de este, de ese, del, ¿no? Entonces une, y esa no es algo que él inventa o que está atentando contra la gramática, sino que es un arcaísmo. Si uno lee a los autores españoles clásicos, no lee a Fray Luis de León, que Castellani era muy lector de Fray Luis de León, Don Quijote, a Cervantes, va a encontrar estas formas, porque no formas antiguas. En español nos queda el del nada más, que es de, el, unidos, del, lo usamos, o al, que es a y el, eso usamos, esa contracción. Antiguamente se hacía la contracción de este, de ese, que él lo sigue usando. También usa muchas palabras coloquiales, como decir tilingo, maula, macaneo, ¿verdad? Claro. O introduce palabras en otra lengua, porque como él maneja varias lenguas, nosotros sabemos que no todas las lenguas se pueden traducir perfectamente, ¿verdad? De una a la otra. Y a veces hay palabras que en un idioma significan algo que en la traducción se pierde. Traductores, traductores. Claro, exactamente. Por eso también suele poner, no lo hace con un alarde así de hacerse el pedante o demostrar erudición, sino porque encuentra que esa es la palabra apropiada y si la traduce ya se pierde sentido. Bueno, todo eso un poquito una muestra de lo que es el estilo de Castellani. A mí me encantó, bueno, entre todos los libros, por supuesto que no son los máximos, los que más brillan, o sea, la culmen de su literatura, pero me encantó Camperas por ese libro Camperas que, eso te iba a preguntar, Liliana, ¿en qué orden entonces aconsejarías a los jóvenes, a los grandes, empezar a leer Castellani? Porque realmente, repito, vale la pena porque es un argentino brillante y hay que valorar lo nuestro, que es mucho, ¿no? Y muchos empiezan justamente por Camperas, porque es un texto de alguna manera sencillo, escrito cuando él era muy joven, antes de irse a Roma. Él lo escribía para una revista de los colegios de los jesuitas. Y entonces salía en los boletines, la revista, digamos, que era de todos los colegios. Entonces era para los estudiantes secundarios. Después, cuando lo publica como libro, agrega otros textos posteriores, pero los primeros están hechos para los chicos de secundaria y son fábulas. Entonces, una manera de entrar, podemos decir que son sencillos y se suelen dar mucho en el colegio, ¿no? En la escuela primaria, secundaria. Con, por supuesto, su gran profundidad, porque no son fábulas como las de Esopo, que solamente las fábulas de Esopo intentaban señalar los vicios de las personas, de los adultos, porque la fábula no es un género para niños. La fábula es un género para señalar los vicios de los grandes. Pues los niños al principio tienen defectos, pero los vicios arraigados son de los adultos. Pero en Castellani son un poquito más ricos, más flexibles, ¿no? Son así tan tajantes, ¿verdad? Se asemejan más al cuento. Entonces se puede empezar por las fábulas del libro Camperas. Como digo, como él después agrega otros, hay algunos que se entienden en comprendiendo la historia personal de Castellani. Es decir, para entender bien la obra de Castellani hay que conocer su biografía. Por eso era tan imprescindible esa presentación que hizo el padre Biestro, ¿no? Porque él es muy autorreferencial. Castellani hace mucha referencia a su propia situación, su experiencia dentro de la iglesia, lo que fue su formación dentro de la orden y su expulsión. Eso fue algo traumático, lo marcó y aparece en toda su obra. Entonces, a veces hay que, digamos, para entender algunos de sus temas, hay que conocer esta parte de su vida. Otros textos para avanzar serían los textos en los que él hace el comentario a los evangelios. Entonces, eso sería también un buen modo de ir acomodando el oído, podemos decir, al estilo de Castellani, pero con un tema que uno
conoce porque está dentro del campo, digamos, del Sí. conocimiento de uno. Es decir, uno puede conocer la escritura, entonces esos comentarios sería óptimo empezar por ahí. El Evangelio de Jesucristo, Domingueras Prédicas, son 2 volúmenes donde están, como decimos, los ciclos litúrgicos con las homilías que Castellani escribió, porque no todas las pudo pronunciar, sino que en un periodo que él vivió de la expulsión de la orden, él estuvo suspendido un tiempo, ¿verdad? Unos cuantos años estuvo suspendido, pero él igual escribía la homilía del domingo correspondiente y la publicaba, por ejemplo, los que aparecen en el Evangelio de Jesucristo, las publicaba en el diario Tribuna de San Juan, de su amigo Grafiña, que había sido compañero de la escuela. Y entonces por eso lo hizo para la publicación, no para la pronunciación en el púlpito. También sobre... También contradijo a su tiempo como Cristo, ¿no? Sí. El escritor, el predicador tiene que contradecir su tiempo para que lo cure, ¿no? Y sí, y si Cristo fue perseguido, el que lo sigue también tiene que sufrir esa persecución. Es como que es parte, ¿no es cierto? Es parte del argumento, porque Castellani dice que Dios es el gran novelista, como lo pone en el poema Jauja, y que la historia ya está escrita por Dios, y bueno, y nosotros somos los actores, pero el director, el autor y director es Dios. Entonces, dentro del argumento, del libreto, está, ¿verdad?, la persecución. Y también sobre el tema de la Sagrada Escritura, están las parábolas de Cristo, 12 parábolas cimarronas, que es muy simpático porque él ha adaptado, ha regionalizado, digamos, actualizado las parábolas, algunas de las parábolas. Y también Aparte tiene sobre el Apocalipsis. Sí, bien criollo. Bien criollo. De hecho, algunos las han representado porque están en diálogo, entonces si bien no tiene el formato de una obra dramática de teatro, pero se pueden perfectamente representar. Yo también porque están por diálogo. El padre Biestro, cuando yo estaba en el seminario todavía, él me dirigía a mi espiritualmente. Sí, y me dijo si me animaba. Yo las tengo por ahí, los dibujos que hice de... Digo, qué linda sería una edición, ¿no? Con los dibujos. Claro, bueno, el padre Biestro a todos nos ha dejado, digamos, este amor a Castellani, porque yo también me dirigí en mi época de facultad con el padre Biestro y bueno, es como que él ha sido nuestro orientador en esto. Y después están los otros intereses, por ejemplo, hay quienes les interesa el tema de la política, entonces tienen muchos textos sobre esto. Que la política nos de política, ¿no? Claro. Entonces, o sobre la cultura en general, el problema social, el problema de la realidad argentina. Entonces vamos a tener sus colecciones de ensayos, que son recopilaciones de los artículos que fue publicando, como decimos, en distintas revistas y diarios. Como las canciones de Militis, decíamos ayer, las ideas de mi tío el cura, 6 ensayos y 3 cartas. Bueno, esa es otra forma de entender la realidad nacional. Por supuesto, hay que contextualizar porque muchas veces se están refiriendo a hechos puntuales del momento en que los escribe, pero no quedaron como pasados de moda porque aunque el hecho histórico haya sido ya pasado, él siempre da luces o criterios para interpretar la realidad que sirven para aplicarlos ahora, ¿no? Como que él siempre deja principios generales. Entonces, aunque el tema fue una situación coyuntural de la Argentina, pero es más, como la Argentina siempre parece que estamos en los mismos problemas, es actualísimo. Por ejemplo, el nuevo gobierno de Sancho, que es tan entretenido, son los casos que se le van presentando a Sancho para resolver, son todos personajes de la vida pública argentina, y parece que lo hubiese escrito hoy y es del años 40. Increíble, ¿no? Es impresionante. Sí, uno, la como situación. Sacerdote, cuando predica Castellani, es tan actual, ¿no? Uno siempre encuentra algo para iluminar el momento. Y a los que les guste la parte, podemos decir, más literaria, ficcional, de la invención, o sea, de la creación literaria, tiene cuentos policiales, además de las fábulas, ¿no?, que ya dijimos, pero cuentos policiales, cuentos de fantasmas, que ahora está tan de moda la literatura de terror, pero esto es sana literatura, no es la literatura de horror, sino la literatura sana, donde aparece algún fantasma, pero todo tiene una explicación. También están las novelas, por ejemplo, la trilogía que llamamos cervantina, porque toma los personajes de Cervantes, pero por supuesto bien argentinizados, ¿no? Como el nuevo gobierno de Sancho, que empieza la trilogía, que es un Sancho que en lugar de estar en la ínsula Barataria, está en la ínsula Agatáurica, que Agataura es Buenos Aires en griego, entonces está acá en Argentina.
O Su Majestad Dulcinea, obviamente hace referencia a la Dulcinea del Quijote, aunque no tiene nada que ver el argumento, pero sí la figura, lo que representa Dulcinea, ¿no? Que representa todo aquello por lo que vale la pena vivir y morir. Y la última, que es Juan 23 o 24, o sea, la resurrección de Don Quijote. Entonces esa trilogía tiene elementos de ficción, pero todos están relacionados con la idea de los últimos tiempos, el tema del periodo preparusíaco, el tema apocalíptico, es decir, también hay que leerlos relacionados con el Apocalipsis. Entonces, para leer eso también está bueno empezar con el Apocalipsis de San Juan, primero, donde explica Castellani su exégesis del Apocalipsis, que hay algunas cositas que uno ya sabe que, como uno está un poquito más adelantado en el tiempo ahora, hay cosas que él imaginaba de una manera o interpretaba de una manera. Sabemos que ahora la tecnología ha avanzado y habría otras interpretaciones, pero digamos, es un texto clave para entender el Apocalipsis y después esta trilogía. Y Los papeles de Benjamín Benavides. Dice Castellani que ese es el mejor libro suyo. ¿Ah, sí? Los papeles de Benjamín Benavides, en una entrevista. No. Los papeles de Benjamín Benavides, los papeles son los escritos de Benjamín Benavides, que es un expulsado de una orden que escribe sobre el Apocalipsis y conversa con otro sacerdote y va haciendo también en medio de un sencillo argumento, digamos, de novela, lo importante es la exégesis del Apocalipsis. Bueno, más o menos eso sería el panorama. Entonces hay para todos los intereses, claro, para todos los gustos. Sí, sí. Sería bueno comenzar a leer. Sí, sí. Entonces decimos puede ser camperas, pero también por el Evangelio de Jesucristo y no saltearse la introducción al Evangelio de Jesucristo que escribe Castellani, donde explica cómo fueron compuestos los evangelios, el supuesto problema de los textos que son distintos, semejantes, pero a la vez con diferencias. Entonces él explica dónde estarían las diferencias, la explicación, ¿no? Las diferencias entre los 4 evangelios. Muy, muy, muy interesante. Y ahí toca un tema que es muy del gusto de Castellani, que es el tema de la composición oral. Bueno, muy entretenido lo que cuenta Liliana, la doctora en letras. Me gustaría ahora preguntarte sobre este tema del Apocalipsis, porque la gente, con todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, desastrosas, ¿no? Con tantos cambios, con tanta subversión hacia Dios, con la ideología de género, cosas rarísimas que ocurren, que para cómo quieren hacernos pensar que son normales, y bueno, y todas las cosas que ocurren. Realmente, ¿qué opina el padre Castellani sobre el Apocalipsis y aplicado al tiempo de hoy? A ver, Liliana, ahora te enfoco a vos para que nos cuentes algo más. Ya está. Bueno, vamos a decir algo sucinto, por supuesto. Sí, sí. Dice el padre Castellani que un verdadero católico tiene que estar esperando la segunda venida de Cristo, que esa es como la piedra de toque. Preguntarle a alguien si Cristo vuelve, y si uno dice sí, y lo espero, eso es un signo de ser realmente católico. O sea, optimista. Optimista. Perfecto. De hecho, es una de las profecías todavía no cumplidas y que la rezamos en el credo, cuando decimos que va a venir, desde allí ha de venir a jugar los vivos y los muertos. Entonces, Castellani dice que el término de un movimiento es que da sentido a todo el movimiento. Entonces, toda la historia del hombre, la historia en general, porque la historia corresponde al hombre en el tiempo, tiene sentido si apunta hacia un fin. Y el problema actual del mundo y del hombre es que no piensa en el fin. Y no solamente el fin final, ese fin ya en que la historia culmine y entonces viene Cristo y termina los tiempos, sino el fin personal, ¿no? Entonces, como que los dos fines van juntos. El fin, y él usa la palabra en dos sentidos. Fin significa término, algo que se termina, pero también fin significa objetivo, meta, hacia dónde se dirige. Entonces, él suele trabajar las dos perspectivas, como que todos los seres humanos vamos a tener un término, porque todos nos vamos a morir en algún momento. Y ahí tiene que ver cuál es nuestro fin, es decir, hacia dónde tendemos. Pero también el mundo en algún momento termina, y no va a terminar porque un meteorito viene o porque el sol se termine, digamos, de quemar. No va a ser una cuestión puramente natural, sino por una intervención de Dios, que si Él quiere a través de esos fenómenos naturales, pero va a ser por su propia intervención en que, bueno, la historia termine. Y eso está ya, digamos, toda la historia de la Iglesia está ya relatado, y la historia del hombre en la Biblia.
Desde el Génesis al Apocalipsis está toda la historia, ¿verdad? Desde la creación del hombre hasta el fin de la historia. Entonces lo que hace Castellani permanentemente es aludir a esto, a que tenemos que mirar hacia nuestro fin personal, pero hacia el fin de la historia. Y entonces todos los problemas que nosotros vemos, que vivimos, todo esto tan tremendo que parece que nos está tocando vivir, y que si uno mira en la historia hacia atrás ha habido épocas tal vez tan semejantes en situaciones tremendas, todo eso ocupa su lugar real, su real dimensión, que es que está previsto por Dios, está dentro de los planes, porque como dice en el poema Jauja, el gran novelista es Dios. La historia, dice, es como si dijéramos, es un gran drama, una obra teatral, en que el director, el escritor es Dios. Los personajes son los albedríos humanos, pero nosotros estamos dentro de un libreto. Digamos, Dios ya tiene previsto todo eso. Entonces, para explicar el Apocalipsis, tiene algunos libros, como ya dijimos en la primera parte, el Apocalipsis de San Juan, los papeles de Benjamín Benavides, y una serie de ensayos donde va reflexionando sobre estos temas, que se llama ¿Cristo vuelve o no vuelve? Que es la gran pregunta que hay que hacerse. Y, entre paréntesis, no se predica entre los sacerdotes de la parucía, como dice el padre Castellani. Exactamente. Y sin embargo tenemos todo el tiempo litúrgico del Adviento. Algunos. Sí, algunos. El Adviento, si bien nos prepara para la primera venida, también es mirando la segunda, ¿verdad? Entonces es un periodo para también prepararse para esta segunda venida. Y también estamos acostumbrados por la literatura, por el cine, a pensar el Apocalipsis como algo de aniquilación, destrucción, muerte, algo tenebroso, ¿verdad? La ciencia ficción también se ocupa mucho, como que la tecnología, que es una obra del hombre, se le vuelve en contra, entonces los robots son los que dominan el mundo, o las computadoras logran una autonomía y terminan haciendo sucumbir, es decir, todo eso así muy tremendo, que más bien causa susto, temor. Entonces parece que uno piensa en el fin del mundo y piensa en catástrofes, en cuestiones. Y sin embargo, el Apocalipsis, dice el padre Castellani, es un libro de esperanza. Porque la esperanza es que viene el Señor. Y entonces la expresión que hay que tener es, ven Señor Jesús. Es un libro y lo vamos a ver, y un libro de alegría, porque uno se va a encontrar con quien más espera, con el amado. Entonces no tiene que ser esta idea del Apocalipsis algo que nos dé miedo, lo que no significa que no haya que pasar justamente por la dificultad, porque de hecho lo dijimos hace un momento también, hay que pasar por la cruz para ir a la resurrección, a la gloria. Pero dentro, digamos, todo de una medida de que todo está previsto por Dios. Dios es nuestro Padre, Dios nos cuida, Dios sabe. Entonces no hay que estar con miedo. Entonces leer a Castellani y leer lo que él explica y expone sobre el Apocalipsis no solamente tranquiliza, sino que también da esperanza, porque contra lo que a veces, como hablábamos hace un momento con el padre Agustín aparte, hay gente que dice que Castellani es un poco pesimista, pero contra lo que puede por ahí pensarse en una lectura un poco superficial, no es para nada pesimista, es un poeta y profeta de la esperanza, Castellani. La esperanza, porque es más, si en este mundo hay que sufrir, y hay personas a las que les toca sufrir más que a otras, hay personas que parece que han sido elegidas para sufrir, ese sufrimiento no es para siempre. Claro. Todo tiene un término y un sentido en ese plan. Entonces Castellani nos enseña esto. Por supuesto, como también nos enseña a interpretar bien el Apocalipsis, como una historia de la Iglesia. Bueno, hay distintos niveles, por supuesto, ¿verdad?, de lectura. Pero yo creo que se puede empezar por Cristo vuelve o no vuelve, que son ensayos, son breves artículos sobre el tema, digamos, como una introducción, después ir a los papeles de Benjamín Benavides y al Apocalipsis de San Juan. Y también tiene un libro escrito en colaboración con otro jesuita, que se llama La Iglesia Patrística y la Parucía, donde también expone lo que los padres de la Iglesia opinaban sobre, o escribieron, más que opinión, ¿no?, lo que ellos enseñaron sobre la parucía. Entonces lo va poniendo en paralelo, y es muy interesante ese libro también. Repite, ¿cómo es su nombre? La Iglesia Patrística y la Parucía. Ese es un libro que en colaboración. También realmente muy, muy interesante, pero es un tema central en Castellani. Si uno lee El Nuevo Gobierno de Sancho, Su Majestad Dulcinea, Juan 23-24, estos que ya acabo de señalar, en general siempre está ese tema central, porque como dije al principio, uno tiene que mirar el fin guía todo el movimiento.
Por eso en el poema Jauja también es la idea esa. Busco la isla de Jauja. ¿Y qué es Jauja? Jauja es el reino de los cielos. Claro. Y en definitiva es el gran tema de Castellani, que como el padre dijo en la presentación, fue mi tema para la tesis de doctorado, como este tema, acá es una publicación que hicieron acá en el LIBE de la tesis. Busco la isla de Jauja, sé lo que busco y quiero. Jauja como clave de lectura en la obra de Castellani. ¿Por qué clave de lectura? ¿Qué es una clave? Clave es una llave, es decir, para entender la obra de Castellani uno entra por Jauja también. Porque es que Jauja es la historia del hombre que sale, el hombre en la embarcación representa el alma, entonces la embarcación por mares procelosos, tormentosos, con dificultades, con momentos de bonanza y momentos de tempestad, porque tampoco la vida es todo dificultad. Momentos de bonanza, momentos de tempestad, momentos en que está la luz del sol, momentos en que está la oscuridad. ¿Y hacia dónde? Bueno, hacia esa isla lejana, donde uno tiene esa tendencia a llegar, la isla de los bienaventurados, que es el reino de los cielos. Y entonces ahí estaría todo el itinerario espiritual de Castellani, que es el que nos propone para nosotros, como una especie de camino de perfección o camino espiritual al modo de tantos autores místicos, religiosos que han escrito, ¿verdad? Un camino de perfección. Hay muchos caminos de perfección en la historia, digamos, de la Iglesia, ¿no? Y este sería su camino de perfección, ir a Jauja. Y Jauja aparece siempre. Jauja es el poema que lo escribe el cura loco en Su Majestad Dulcinea. La obra del cura loco, y ahí aparece el poema. Pero también Jauja él lo escribe, este poema, cuando termina de leer la obra de Kierkegaard, que es un filósofo con el que se siente hermanado. Y es un poco el itinerario espiritual de Kierkegaard, que después es el propio y que se universaliza. Y también él va a publicar una revista, fueron 36 números, entre 1967 y el 69, 36 números, que se llamaba Jauja. Entonces, Jauja es una clave, es decir, ¿qué es Jauja? ¿Por qué Jauja? ¿Por qué la nombra tanto? ¿Por qué aparece? Porque Jauja es a donde él quiere llegar, que es el reino de los cielos. El reino de los cielos en la vida personal, es decir, todos vamos a llegar a un fin, ¿verdad? Y tenemos que esperar Jauja, pero también el mundo, ¿no? El mundo que va a tener su final. Y tiene un libro muy interesante que se llama Marianillo, de Birli Birloque, donde él quiere demostrar que la iglesia es verdadera para solucionar un problema que Kierkegaard se le planteaba, y ahí habla siempre de Jauja como que Jauja es la iglesia, no solamente Jauja es el reino de los cielos, sino que es la iglesia, no solamente la iglesia triunfante, sino también la iglesia militante, porque para llegar a Jauja hay que estar en Jauja. Claro. ¿Y cómo estamos en Jauja? En gracia. Por la gracia, claro. Por el bautismo, por los sacramentos. Entonces, claro, la única manera de llegar a Jauja no es por la propia voluntad, por el propio esfuerzo, por nada, es dentro, por supuesto, de la iglesia, con los sacramentos y con la vida de la gracia. Entonces, todo eso está todo relacionado, digamos, ¿no? Y siempre esa idea de mirar hacia el destino final. Que cuando uno mira hacia el mundo, todo lo que pasa en este mundo como que pierde, podemos decir, esa virulencia, ¿no? Porque en definitiva todo está previsto, ¿no? Todo está visto por Dios. Entonces es muy saludable leer a Castellani sobre el Apocalipsis para no asustarse con las cosas que estamos viendo. Claro. Sobre todo porque estamos rodeados de cuestiones, como el padre describió, muy feas, muy turbias, entonces uno se empieza a preocupar y es más, parece que hasta que Dios se hubiese callado, se habla del silencio, claro, de Dios, ¿no? Por eso hay que escucharlo, hay que leerlo a Castellani, porque están las respuestas realmente teológicas, esperanzadoras, porque es un autor de esperanza. Claro, de esperanza y también actual, porque si bien él escribe, digamos, él murió en 1981, escribe, podemos decir, básicamente la primera mitad del siglo XX, es actualísimo. Todo lo que él ha escrito, lo que él ha visto, es más, él anticipó, viendo los signos o viendo más o menos cómo andaban las cosas, anticipó lo que se venía. Por ejemplo, el orden mundial. Sobre el orden mundial habla muchas veces. La globalización, exactamente, ¿no? Sí. En las 12 parábolas cimarronas. Sí, en las 12 parábolas cimarronas, la primera habla sobre el nuevo orden mundial, usa la expresión superimperio mundial. Él, por ejemplo, en Su Majestad Dulcinea también sigue a Benson, Señor del Mundo de Benson. Sí. De hecho, él hace una traducción de esa novela, Señor del Mundo, y escribe un posfacio sobre este tema. Entonces, también es otra novela, la de Benson, muy interesante para el tema apocalíptico,
pero está el postfacio escrito por Castellani que ilumina esa lectura. Y el señor del mundo de esa novela, Juliano Felsenburg, aparece en su estado cine. ¿No? Como que se está perfilando una especie de gobernante global, que es Juliano Felsenburg. Entonces es un guiño para que leamos esa novela. Entonces, digamos, en su obra está generalmente este tema, está siempre presente y está muy bueno porque es la advertencia de Castellani. Es decir, miren para dónde vamos. El mundo tiene un final previsto. Las cosas no se dan así por azar. Como decía acá en un escrito de Castellani, que te escuché a vos también, yo lo escuché varias veces, pero... me parece que a ver. El universo... Claro, usted lo ha tomado de ¿Cristo vuelve o no vuelve? Exacto. A ver, ¿qué dice el universo? El universo no es un proceso natural, como piensan los evolucionistas o naturalistas, sino que es un poema gigantesco, un poema dramático, del cual Dios se ha reservado la iniciación, el nudo y el desenlace. Exacto, eso que decíamos hace un momento. Que se llama teológicamente creación, redención y parusia. Claro, y todo eso está en un libro, desde el Génesis al Apocalipsis. Qué bueno. Eso está en Cristo vuelve o no vuelve, en uno de los ensayos, que es precioso ese libro. Sí. Es un libro realmente recomendable y sobre todo por esto, porque nos hace poner cada cosa en su lugar, no asustarnos, tener esperanza, esperar realmente. Los primeros cristianos esperaban mucho más que nosotros. La venida de Cristo ellos pensaban que era más inminente, ¿no? Claro, sí, también. Pero vivían el Apocalipsis, lo tenían siempre muy presente. Es un libro muy leído, muy rumiado y para nosotros como si fuera un libro de misterio. Y como decimos, el cine, la literatura se ha apropiado un poco a veces de lo apocalíptico. Claro, porque es negocio. Pero con ese tono de muerte, destrucción, aniquilación, claro, como decimos, o de la máquina. El mundo va a terminar porque las máquinas lo van a destruir. Y no, ¿qué máquina? Es Dios, claro, el que va a decir, bueno, acá se terminó cuando los ángeles toquen las trompetas y el cielo se enrolle como un pergamino. Y Cristo vence. Y Cristo vence. Entonces, claro, es realmente muy interesante. No es para nada pesimista, lo que pasa es que Castellani es muy realista, dice las cosas como son. Y mejor que sea realista. No adula a nadie, ¿no? No. Y muestra, las cosas están mal, pero que estén mal es buen signo, dice. Sí. Es signo de que la iglesia tiene razón. Claro, exactamente. Pues si las cosas estuvieran mal no haría falta la iglesia, ni los sacramentos, ni la confesión, ¿verdad? Claro. Pero justamente la iglesia tiene razón, para eso está. Querida Liliana, entonces, muy, muy agradecido por tu solamente información, sino que nos has cultivado, al público también y a mí, y además que nos has dejado una enseñanza para que los jóvenes se animen a leer, empezando por Campera, que son tan lindas esas fábulas, ¿no? Sí. Tan divertidas y tan hermosas. Y se animen a leer y no a ser pasivos solamente en la televisión, sino a leer y para que tengan un espíritu creativo. Exactamente, porque también sirve para eso. Los que les guste el arte y les gusta escribir, también pueden aprender en él. Sobre todo en la narrativa, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Liliana, por tu aporte muy grande y para conocer más al padre Castellani. Dios te bendiga a vos y a tu familia y te agradezco por esta enseñanza que nos diste. Gracias por todo. Bueno, gracias por la invitación. Bendiciones. Gracias. Saludos a todos los oyentes entonces que nos están siempre siguiendo por esta emisora y si quieren mandar ustedes también reflexiones o preguntas, después se las preguntamos a Liliana. Gracias. Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. Qué amigo que tengo. Camina zapato de barro, tu sotana aún no has mojado. Sigue y sigue tu catequizando en monte soleado. Camina zapato del cielo, con María y el Dios en el cuero. San Francisco solano en tu cuerpo, hombre del silencio.